A todos los oyentes les doy la bienvenida a nuestro programa Palabras para una vida abundante y deseo que Dios los bendiga. Y precisamente quiero hablarles hoy de lo que es la bendición de Dios como lo más soñado y a la vez como lo más perdido. Y es que la bendición de Dios todos la queremos. Y claro que sí, y válido, porque la bendición de Dios es adquirir la solvencia. En ella adquirimos la capacidad para no derribarnos en las exigencias fuertes de la vida. La bendición de Dios es la bendición madre de todas las bendiciones. En ella se cumple el objetivo de Dios, que es salvarnos, pasarnos de la condición de criaturas a la altura de ser hijos de Dios, herederos de sus propósitos. Para esto, lo que debemos hacer es vivir dentro de su voluntad, cualquiera sea la circunstancia en la que tengamos que vivir o presentarse en la circunstancia que se presente en el camino. Muchos, por no decir todos, queremos estar bendecidos por Dios. En eso es lo más soñado. Pero no todos están dispuestos a confiar en Él. Les es difícil sostenerse en el territorio en que se da la bendición. Hay mucha distracción, mucho interés en satisfacer gustos momentáneos, y de esta forma se está tentado a perder la bendición de Dios, se pierde la visión de lo que viene de Dios. De esa forma, aunque sea lo más querido, también es lo más perdido. Tenemos que reconocer que no siempre hemos aprovechado la gracia de Dios como debe ser. La gracia de Dios la perdemos porque terminamos siendo engañados por bendiciones entre comillas, como bendiciones que terminan siendo vanas. Y esas bendiciones nos han alejado, o esas llamadas bendiciones nos alejan de Dios, y terminamos confiando en la fuerza nuestra o en la fuerza de los intereses de nuestra sociedad. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel en muchos momentos. Y hay muchos textos que así lo refieren, pero les quiero leer hoy Jeremías capítulo 17, el versículo 5, que dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y que pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor. Será su hoja verde, estará vigorosa, y en el año de sequías no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hay un contraste bien interesante aquí. Mientras dice que maldito el que confía en su fuerza humana, dice cuando venga el bien no lo verá. Y esa es la triste condición. El bien le llega y de bien estamos rodeados, pero la persona que se ha alejado de Dios no podrá ver toda la gracia. Como dice el apóstol Pablo, la multiforme gracia de Dios no la alcanza a percibir. Pero el contraste es que el que confía en el Señor, dice, verá todo lo contrario. No verá el calor, o cuando viene el calor no lo fatigará, no le hará daño, no lo destruirá en el momento difícil de la vida. Qué interesante es saber entonces que la bendición de Dios está allí. La podemos perder si la visión de la vida es otra, pero también la podemos disfrutar para tener la solvencia en los momentos difíciles de la vida. Así, soñada por el pueblo de Israel, la gracia de Dios, la bendición de Dios, vivir en la tierra que fluye leche y miel, se perdió y nunca lo disfrutaron o no todos lo disfrutaron como debía ser.
Hay otro ejemplo muy interesante de cómo se pierde la bendición de Dios y es el caso de Esaú, un hombre que en un momento tuvo hambre física, y por esa ansiedad llegó a despreciar lo más importante, que era su primogenitura. Fue tentado por lo temporal y de esa forma despreció la heredad de su clan familiar, que era el ser el primogénito. Una referencia de esto lo encontramos en Hebreos capítulo 12, el versículo 15, que dice: mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la bendición de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él, aunque se arrepintió, aunque procuró con lágrimas, ya no tuvo la oportunidad. Procuró recuperarla, pero lamentablemente no le fue posible, porque aunque Dios siempre lo perdona y siempre nos perdona a todos, siempre nos bendice con alternativas, lo perdido ya no volverá. Se podrán alcanzar otras cosas, pero eso que se busca ya no llegará, porque se pasó el momento. Puedes estar muy arrepentido, pero al hacer el cambio y querer dar la vuelta, se dará cuenta que la curva puede ser muy larga en muchos casos, que ya no hay tiempo para volver. A veces el regreso es tan largo que no alcanza la vida. Y en eso es interesante tener en cuenta, y es que creemos que no pasa nada, que vivimos de cualquier manera. Tal vez Esaú pensó que sin primogenitura, que era su bendición, también podía vivir, pero se dio cuenta que no, y se dio cuenta cuando ya la había perdido. Es como si Dios ofertara las bendiciones por algún tiempo y después las guardara, y ya esas no vuelven. Y esa bendición perdida ya no regresa, llegarán otras, y en Dios siempre serán maravillosas, siempre serán valiosas, pero también se pueden perder. Para Esaú, perder la primogenitura representaba perder la oportunidad de su vida, la oportunidad de ocupar su lugar en su familia, su puesto existencial, su oportunidad de servir. Perdió su responsabilidad y su jerarquía existencial, solo por un sentimiento que pudo manejar de otra manera si hubiera asumido el puesto que le correspondía en el plan de su familia y en el plan de Dios. De manera que perdió la bendición por un sentimiento, el sentimiento de hambre, una sensación en la que creyó que se iba a morir tal vez. Pero la bendición de Dios también se pierde por orgullo, cuando nos creemos capaces de garantizar el estatus al pulso humano, y eso no es posible. Nosotros no nos podemos garantizar nada definitivo. La bendición de Dios también se pierde cuando hacemos negocios que parecen muy atractivos, pero desconocen lo justo, lo correcto, y entonces allí, aunque llegue una buena economía, la vida se pierde. La bendición de Dios se pierde por las malas relaciones en las que le damos prioridad a nuestros sentimientos, a nuestras amistades, por encima de los principios espirituales. Se pierde por decisiones mal tomadas en las que Dios nos ha bendecido, pero que después las decisiones nuestras son como las curvas que nos aparta de ese gran proyecto de Dios, y lo grave, como les decía, es que creemos que nada pasa, y sí pasa, claro que sí, nos perdemos la vida.
Se pierde la bendición de Dios por aislarse del espacio salvador. En este caso, para nosotros, muy interesante es el espacio de la iglesia, que desconocerlo es como desconocer la jerarquía y el lugar que Dios ha establecido como medio terapéutico para darnos vida, y allí perdemos la bendición de Dios y perdemos el sentido de la vida. Eso hizo Esaú, violentó el orden por un deseo, por un hambre que podía soportar. Esa es la necesidad que tal vez vivimos muchos, la necesidad que trae la angustia por tener, por no dejarse sin darle gusto a un placer, a tener un bien, a tener un prestigio. Y por esa hambre de tener esas cosas, ignoramos la bendición de Dios. Un engaño al que podemos llegar y perder la bendición de Dios es creer que todo lo que se llama prosperidad material es bendición de Dios. Y claro que lo material puede ser bendición de Dios si la persona lo coloca en el lugar y en el uso que le corresponde, sin dejar de perder que todo viene de Dios. Además, hay un peligro cuando se ponen los ojos y la seguridad en las cosas materiales como la bendición fundamental, y es que esas cosas materiales pueden llegar, se pueden conseguir, pero en algún momento, si Dios no está, pueden esas bendiciones llegar con la codicia añadida, con la competencia, con la avaricia, con la corrupción y con intereses muy personales donde Dios no cuenta. Esa llamada bendición genera angustia de no tener lo que otros tienen, y por esa competencia se pierde lo más grande que hemos recibido de Dios. Por lo contrario, el sistema de Dios siempre traerá paz a nuestros corazones, nos dará seguridad, se superará esa necesidad de tener y vendrá la bendición de Dios como la presencia de Él en la vida nuestra, como las cosas mucho más grandes, y no vivamos como el caso de Israel, que en un momento, después de estar muy bendecido por Dios, se pregunta qué nos pasó. Se dieron cuenta que vivían bien, pero se dieron cuenta cuando ya habían abandonado al Señor. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, hay un texto bien interesante. Dice: porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron pozos agrietados que no conservan el agua. Interesante esa forma de plantearlo. Reaccionaron y dijeron: es que hemos estado detrás de fuentes que no tienen de qué beber, y a Dios lo hemos abandonado. Pero también en el versículo 17 empieza el profeta a hacerlos caer en cuenta y a replantearlo. Les estoy leyendo en la versión del Peregrino. Del versículo 17 dice: ¿no te ha sucedido todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios? Ahora, ¿para qué quieres ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Para qué quieres ir a Siria a beber agua del Éufrates? Interesante, ¿no? Ellos estaban como impactados por los dos extremos. Al norte tenían Asiria, un país rico, y su símbolo era el Éufrates, símbolo de progreso. Y al sur la otra potencia, que era Egipto, y el Nilo era el símbolo también de su progreso. Y él les dice: ¿y ustedes qué van a hacer allá? Allá no está Dios, Egipto no es Dios, y si van a Egipto solo terminarán bebiendo agua del Nilo. Es una forma irónica de decirles: están perdiendo la bendición de Dios. Si se van al norte, solo van a beber agua del Éufrates. ¿Y eso de qué les va a servir? Y trayéndolo a nosotros hoy es como: ¿de qué nos ha servido mendigarle al mundo amor, riqueza, bienestar? ¿De qué nos sirve
poner la vista en las cosas que el mundo ofrece. Y tal vez todos hemos sido impactados algún momento en la vida viviendo detrás de esas cosas. Yo creo que Jesús, siendo originario de un pueblo pobre, pudo ser impactado por los ricos sirios y los fenicios, pero esa tentación la enfrentó entendiendo que la más grande bendición para él era adorar a Dios. Y le dice al tentador: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Debemos nosotros preguntarnos: ¿y de qué nos sirve beber agua del Nilo o del Éufrates? O mejor, atrayéndolo a nosotros, ¿de qué nos sirve el impacto que nos da la cultura con sus películas, con su música, con su cine, con su farándula, con su llamada prosperidad, si Dios no está? Tenemos que reconocer que tenemos una cultura que maneja, o la cultura que maneja el mundo no es la cultura correcta, porque está cargada de corrupción y está contaminando la vida. La bendición de Dios entonces es ser fiel a los propósitos de Dios. Nos da la oportunidad de llegar a mucho más. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que si somos fieles y tenemos la bendición de Dios, podremos llegar a aportar bendición a nuestras familias. Mis amigos y hermanos, quiero que reflexionemos alrededor de cómo estamos rodeados de bendición y no nos perdamos la gracia de Dios en la que vivimos, en la que nos hacemos solventes por ir detrás de cosas muy pasajeras. Por eso les quiero invitar a que oremos y que le demos gracias a Dios por estar siempre bendecidos y tomemos una postura de vivir agradecidos, bendecidos por Dios y pidiéndole al Señor claridad al respecto. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad de entender que en ti lo tenemos todo, que tú eres la bendición por excelencia para nosotros, y queremos vivir siendo ejemplo y pudiendo llegar a otras personas con esta bendición extraordinaria. Danos luz, Señor, para adquirir conciencia de que no estamos en desgracia, que no estamos fracasados, que lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, gracias por esta salvación maravillosa. Amén. Amén.